Bueno, este tema de una salud es un tema novedoso, es un tema de gran interés. Ya la FAO promueve la aplicación de un enfoque de la nueva salud como una parte de la transformación del sistema agroalimentario, considerando la salud de las personas, de los animales, de las plantas, del medio ambiente. Bueno, por eso es tan importante y agradecemos a todos la presencia en este seminario. Como les decía, el moderador es el doctor Gustavo Acosta, los disertantes la doctora Teresa Estrella del Ministerio de Salud, el veterinario el doctor Marcelo Roberto del SENASA y el doctor Martín Misasian de la Organización Mundial de la Salud Animal. Así que previo a pasarle la palabra al moderador del evento, les quiero decir que este seminario va a estar grabado en el canal de YouTube del Parque Científico y Tecnológico. Bueno, de mi parte nada más, que tengan una muy buena jornada y bueno, Gustavo. Muchas gracias, Rosana, por la presentación y la introducción al evento. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Martín Minasian, asistente técnico de la representación regional de la Organización Mundial de la Sanidad Animal para las Américas. Él participa en distintas acciones de apoyo, de asistencia a países miembros, entrenamiento de delegados, puntos focales, así como una mejora en la interacción entre servicios veterinarios, autoridades gubernamentales, organismos internacionales y también el sector privado. También coordina actividades correspondientes a la OMSA en proyectos de resistencia a antimicrobianos en la República del Perú. Y el doctor Martín Minasian es veterinario de la Universidad de Buenos Aires. Lo escuchamos, Martín. Bueno, muchas gracias. En nombre de la Organización Mundial de Sanidad Animal, quiero darles un poco primero agradezco a los organizadores del evento y quiero darles lo que es la visión de la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, respecto al tema de una salud y nuestro involucramiento, en definitiva, con lo que es el sistema productivo. Ya puedo compartir, hago pantalla completa y ya le damos el arranque. Espera un segundito. Ahí está. Bien. Primero, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué contexto estamos? La realidad es que, y estos son datos de FAO, en los próximos 30 años, si queremos dar, a mí me gustan siempre ir a proporciones, cosas medibles. Se va a producir la misma cantidad de alimentos que se produjeron en los últimos 10.000. O sea, háganlo en proporción. 30 años contra 10.000. Esos alimentos se consumen en parte porque hay una gran parte que son pérdidas. Por otra parte, en 2020, casi el 10% de la población no tienen acceso a alimentos en cantidad y en calidad. Estamos en un contexto en el cual hay cambio climático, es un hecho, los recursos naturales están disminuyendo, las amenazas mundiales para la salud se intensifican. Y tenemos el caso de las pandemias y algunas llamadas pandemias silentes, como son la resistencia a los antimicrobianos. Estos también son datos de FAO. Les dije que hay un gran porcentaje de la población que están subalimentadas. Y se calcula, se estima que para el año 2050, o sea, dentro de 25 años, un poquito más de 25 años, vamos a necesitar un 70% más de proteína animal. La pregunta es, en definitiva, aparte del grave problema que hay en lo que es la distribución, está también el problema de las pérdidas en la producción y también el impacto que esto tiene sobre la salud de los humanos y los animales al tener una mayor intensificación y el cruce entre las distintas fronteras entre la fauna doméstica y la fauna silvestre y los seres humanos. Esto es algo que creo que ya todos lo conocemos, que los patógenos se pueden propagar entre los animales, las personas, las plantas y a través del medio ambiente. La última pandemia de COVID
creo que lo puso en foco en la población en general, pero es algo que quienes estamos en este ámbito conocemos, con todos los brotes de enfermedades y con toda la emergencia de nuevas enfermedades que, digamos, que estamos en este ámbito conocemos. Con este conocimiento que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. El 75% como mínimo de las enfermedades emergentes, o sea que son de 3 son de origen animal. Y el otro peligro es que el 80% de estos agentes que podrían utilizarse con fines de bioterrorismo son del tipo zoonótico. Entonces, hay una muy delgada línea divisoria, les diría que es inexistente, entre las enfermedades que afectan a los animales y a los seres humanos. Para aquellos que no nos conocen, somos la Organización Mundial de Sanidad Animal, anteriormente conocida como OIE, como Oficina Internacional de Epizootias. Nosotros somos un organismo intergubernamental que promueve la sanidad y el bienestar de los animales. Desarrollamos normas internacionales, estándares, que son utilizados como una base para el comercio mundial de animales y de sus productos derivados. En definitiva, son estándares para garantizar que este comercio de animales y sus productos derivados no sea un factor de transmisión de enfermedades, y aparte de todas las medidas para reducir la propagación de enfermedades. Estos estándares son utilizados como base para que los países desarrollen sus legislaciones, y esto es algo también que es, digamos, es evidente, es que trabajamos con las otras organizaciones de alcance global y regional dentro de este concepto de una salud. Digamos, les voy a contar al final cómo estamos embarcados en esto. Nuestro acrónimo, el de OIE, ha cambiado. Nuestra misión sigue siendo la de mejorar la salud y el bienestar de los animales en todo el mundo, garantizando un futuro mejor para todos. Nuestro plan estratégico tiene 5 pilares o áreas de trabajo. Por una parte, somos una organización que se basa en la experiencia científica. Tenemos una experiencia de casi 100 años en lo que es gobernanza de datos. Somos la organización que recopila los datos de casos de enfermedades en los animales, en todo el mundo, en sus 183 países miembros, los recopila y los pone de acceso público para todo el mundo. Y una de las áreas en las cuales estamos trabajando en nuestro plan estratégico es mejorar las capacidades de los miembros de la OMS, con un enfoque que es cooperativo, porque no somos una organización que aporte financiamiento, sino que gestionamos los recursos de los miembros y de donantes, y siempre dentro de un contexto de hacer que todas las actividades que hacemos sean lo más eficientes posible, con un uso sustentable y racional de los recursos para poder mantener esta respuesta a las demandas de nuestros socios y del mundo. Les había dicho que somos una organización que establece estándares, que establece normas. Básicamente, les había dicho que son las recomendaciones para un comercio internacional seguro, y son una referencia dentro de la Organización Mundial del Comercio. Específicamente, caen dentro del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y lo usan, estos estándares nuestros, los usan las autoridades veterinarias de los países importadores y exportadores para evitar el pasaje de patógenos por el comercio internacional. Obviamente con la idea de evitar barreras comerciales injustificadas. En definitiva, garantizar el comercio de mercancías que sean seguras, y esta seguridad, este concepto de seguro, también está relacionado con el análisis de riesgo referente a distintas enfermedades. Hay códigos sanitarios para los animales terrestres y los animales acuáticos, y después estos códigos tienen que, digamos, toda certificación tiene que estar basada en acuáticos, están sustentados en las pruebas de diagnóstico de los manuales y también en los requisitos de calidad de las vacunas. En el código terrestre, para darles una visión muy rápida, están los criterios de notificación de enfermedades, el criterio para el cual establecer una zona, un país o un compartimiento libre de enfermedad, y la certificación sanitaria. Otro punto clave es la calidad de los servicios veterinarios, criterios de
gestión de los servicios veterinarios, criterios sobre la legislación veterinaria, recomendaciones generales para vigilar, prevenir y controlar enfermedades, y capítulos específicos de salud pública veterinaria relativos a zoonosis, resistencia a los antimicrobianos, inocuidad de alimentos y bienestar animal. Entonces, esto sería el estándar de funcionamiento, de prestación de servicios de un servicio veterinario. Y aparte hay capítulos específicos por enfermedades. Vamos al concepto de una sola salud, porque yo le di un poco lo que es el pilar en el cual nosotros nos asentamos más fuerte, que es servicios veterinarios con capacidad de diagnosticar enfermedades, no solo en fauna doméstica, sino que también en fauna silvestre. Esto es otro punto clave. Nosotros desarrollamos estándares también con impacto en lo que es la gestión de las enfermedades en la fauna silvestre y recopilamos notificaciones de casos de enfermedades en fauna silvestre, porque es una cuestión lógica que va a haber un intercambio de agentes patógenos entre la fauna silvestre y la fauna doméstica y también los seres humanos. La definición más actual del concepto de una salud es que es un enfoque integrado y unificador que pretende equilibrar y optimizar de forma sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Reconoce que la salud de las personas, los animales domésticos y salvajes, o silvestres, las plantas y el medio ambiente, o sea, los ecosistemas en general, están estrechamente vinculados y son interdependientes. Esta definición está dada por el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre una Salud en junio de 2022. Este grupo es un grupo internacional. Entre ellos hay una argentina, Natalia Casas, que es veterinaria y que también ha trabajado en el Ministerio de Salud. Los principios fundamentales, o sea, bajo los cuales tenemos que trabajar en el concepto de la salud, primero, una equidad entre sectores y disciplinas. No hay un sector que sea mejor que el otro, ni que tenga una disciplina que sea de mayor categoría que la otra. Por otra parte, hay que considerar la paridad sociopolítica y multicultural. En definitiva, igualdad de derechos, inclusión y compromiso de las comunidades y voces marginadas. Sabemos que las enfermedades impactan más en aquellos sectores con menos recursos, y aquí no hay ninguna visión política, o quizás hay una visión política desde políticas públicas. Por otra parte, es necesario un equilibrio socioecológico. En definitiva, buscamos un equilibrio entre la interacción entre los hombres, los animales y el medio ambiente, teniendo en cuenta también que no hablamos de animales silvestres, sino que hablamos de la incursión de la producción animal en lo que es las áreas silvestres, lo cual aumenta el riesgo de transmisión. Y por otra parte, el reconocimiento de la importancia de la biodiversidad, el acceso a espacios y recursos naturales y el valor, en definitiva, de el ecosistema y todos los seres vivos como un bien público global. Por otra parte, es una cuestión de responsabilidad de los seres humanos de tener cambio de comportamiento y buscar soluciones sostenibles. Y finalmente, el tema de la transdisciplinariedad y la colaboración multisectorial, en las cuales no solo hay que quedarse con el conocimiento más avanzado, sino que también hay que tener una visión holística o de conjunto también del conocimiento tradicional. En definitiva, esta visión implica distintos sectores y disciplinas, ya sea sanidad humana, sanidad animal, medio ambiente, buscando ecosistemas, animales y seres humanos saludables, para lo cual requiere la creación de capacidades y también el lograr la coordinación en las comunidades, que esto también es uno de los desafíos, porque también hay estructuras de gobierno que en muchos casos son mucho más rígidas que la biología, en definitiva, de cierto modo. La biología, los virus, las enfermedades no van a reconocer a qué ministerio corresponde a dónde están colonizados. Bien, ¿cómo institucionalizar? ¿Qué es lo que qué ha trabajado la OMSA? Hay un acuerdo tripartito en 2010 y 2017 entre la OMSA, la
FAO y la OMS. Este es de 2010 y se reafirmó en el 2017, establecen 3 áreas de acción referido a influencias zoonóticas, resistencia a los antimicrobianos y rabia. Hay distintas acciones, no voy a quedar en detalle en cada una, por ejemplo, la red OMSA-FAO sobre influencias zoonóticas o la contribución a la actualización anual de las cepas de influencia para las vacunas de humanos. Por otra parte, un tema que es crucial, que es la resistencia a los antimicrobianos, con un plan de acción global del 2015 y el TRACS, que son las evaluaciones de avance de los planes nacionales de control contra la RAM. Obviamente todo esto son acciones que llevan en los países acciones bajo el concepto de One Health. Y por otra parte, el control global de la rabia transmitida por perros, con un plan estratégico ya tripartito con la Alianza Global para el Control de la Rabia. Este acuerdo tripartito se expande a un memorando de entendimiento en el cual ya involucramos a la Agencia de las Naciones Unidas de Protección del Ambiente, en las cuales este memorando de entendimiento busca abarcar de forma cuatripartita ya, más que tripartita, las enfermedades emergentes y endémicas zoonóticas, incluyendo las transmitidas por los alimentos, el intercambio de información, fortalecer los sistemas de salud. Acá ya deja de hablarse en salud humana, salud veterinaria o salud del ecosistema, y la resistencia a los antimicrobianos. Estas son las 3 áreas prioritarias de lo que es la cuadripartita. Entre otras cosas, hay acciones que realizamos nosotros, por ejemplo, desde lo que es el fortalecimiento de los servicios veterinarios y los servicios de salud humana. Por ejemplo, en el área de salud humana está el Reglamento Sanitario Internacional, que sería el equivalente a nuestro código terrestre o acuático. Entonces hay marcos operativos para poder integrar la evaluación de desempeño de los sistemas de salud, ya sea sanidad animal o salud humana, yendo a una visión conjunta. Entonces, hay inclusive herramientas para poder hacer evaluaciones conjuntas de los servicios, ya sea de salud humana o sanidad animal, y cómo lograr involucrarlos más e intercalarlos más. Este grupo de expertos de alto nivel sobre la salud desarrolló un plan conjunto de acción, específicamente con 6 vías de acción. Por una parte, fortalecer las capacidades para fortalecer los sistemas de salud, reducir los riesgos de las epidemias de enfermedades zoonóticas y también las pandemias, controlar y eliminar las enfermedades zoonóticas desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores. Traté de hacerlo cosa que quede medio trabado para que vean que es todo un universo. Y por otra parte, fortalecer la evaluación y gestión de los riesgos a la inocuidad alimentaria, integrando al medio ambiente, porque el medio ambiente ha quedado siempre fuera de esta acción que era tripartita, ahora es cuadripartita, y tratar de enfocarse y de dominar o de controlar lo que se llama la pandemia silente, que es la resistencia a los antimicrobianos. Hay muchos materiales para que las autoridades nacionales puedan desarrollar sus planes. Está la guía de tripartita de zoonosis, que establece cómo los gobiernos pueden afrontar estos problemas, específicamente con zoonosis, pero también el panel de expertos de alto nivel en una salud tiene desarrollados muy buenos materiales, y estos materiales tienen el aval, tienen el apoyo de lo que es la cuadripartita. Así que esos son materiales que sirven como herramientas para el desarrollo de gobernanza. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención y no sé si querrán hacer preguntas o cómo lo quieren manejar. Muchas gracias. Sí, Martín, en atención a tu agenda, les proponemos que si los asistentes quieren hacer las preguntas en el chat o
Sí, las por vamos a el ir momento respondiendo. no hay preguntas en el chat. Si quieren pueden realizarlas y se las leemos. Gracias, Mirna. Bueno, parece que fue clara para todos la disertación. Tomamos nota de este material, Martín, que vos has expuesto, que después va a estar en el video, que nos va a servir como fuente de consulta necesaria desde la perspectiva académica y también de los organismos participantes, quizás. Bueno, te agradecemos, Martín, y estamos en contacto. Vamos a pasar entonces a la presentación del médico veterinario Marcelo Roberto, que es representante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en la Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana. También se desempeña en la Coordinación de Alertas de Residuos y Contaminantes, COBARC, que depende de la Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo, que a su vez depende de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, del SENASA. Es médico veterinario por UNICEN, tiene estudios de posgrado en epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimentos, en análisis de peligros y puntos críticos de control, y en operaciones unitarias y procesamiento de alimentos. Es egresado también del Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos. Marcelo, bienvenido y escuchamos tu disertación. ¿Estás muteado? Sí, buenos días. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se ve? Me imagino que sí. Bueno, ante todo quiero agradecer a las autoridades del MITA por permitirme estar en este seminario. La idea de estas iniciativas, las cuales deben ahondar aún más, y necesitamos sensibilizar, que es lo que uno está haciendo a través de esta exposición. Si el mensaje les convence, espero que me lo digan. Si no les convence, también que me lo digan en las preguntas que pueden hacerme al finalizar la misma, que haya un input, y fundamentalmente que sean divulgadores científicos. Cada uno de nosotros debemos ser divulgadores científicos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es One Health? La podemos definir en tres palabras. Es decir, el futuro del planeta es One Health. Se preguntarán, ¿es demasiado esta apreciación? Entiendo que cuando concluya mi exposición, seguramente me habré quedado corto con esta respuesta. Todos podemos sumar. ¿Qué pretende hacer One Health? Es un esfuerzo de colaboración de múltiples disciplinas, no solamente medicina veterinaria, humana, sino que actualmente se incorporan otras disciplinas, como ser abogacía, contadores, profesionales del marketing. ¿Y para qué? O sea, para que podamos convencer sobre la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente. Debemos entender que la salud humana y la salud animal son interdependientes y están vinculadas por los sistemas. One Health sería como una mesa. La salud es una mesa en la cual tenemos tres patas. Una pata son las personas, otra pata son los animales, y la tercera pata el ecosistema.
Es decir, que si una pata está floja, el resto de las patas no van a sostener esa mesa y todo el sistema va a ser tan frágil que se va a terminar cayendo. Aquí tenemos el paraguas que marca todo lo que es el One Health. En primer lugar, siempre se trabajó sobre salud pública, medicina humana, medicina veterinaria, pero se dejó y fue muy frágil el trabajo sobre los ecosistemas. Dentro de este paraguas de una sola salud tenemos todo lo que concierne a resistencia a los antimicrobianos, todo lo que es vectores o artrópodos, resistencias bacterianas, virales, parasitarias. Y en medicina comparada tenemos lo que son desórdenes metabólicos, enfermedades cardíacas, cáncer, etc. Todo esto nos va a llevar a entender qué es One Health. Ahora bien, este concepto de One Health fue una idea de un grupo de personas que se reunieron en un café y dijeron, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con referencia a mejorar la salud en forma interdisciplinaria? ¿No? Acá tenemos a la Organización Mundial de la Salud, tenemos a la FAO, tenemos a la Organización Mundial de Sanidad Animal, o sea que esto es un tema serio. ¿Y cómo empezó One Health? Siempre decimos que One Health va de la A a la Z. Nos tenemos que remontar a la mitología griega, y aquí tenemos a Quirón. Quirón fue un minotauro, que mitad humano, mitad equino, en el cual era versado en el conocimiento de la medicina, la música y las artes. ¿Qué hizo el dios Apolo? Le encomendó al dios Quirón para que le enseñara las artes medicinales a través de las plantas a su hijo Asclepio. Asclepio es el hijo de Apolo, y en la mitología griega y en la mitología romana lo tenemos a Esculapio. Yo les dije que íbamos de la A a la Z. En la A tenemos a Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? Fue un filósofo que es el padre de la anatomía y fisiología comparada. Luego vamos llegando, muchos años posteriores, a Claude Bourgelat, que fue un abogado, que en el año 1762 crea la primera facultad de veterinaria. Y es el padre de la biopatología comparada. Él decía que hemos comprobado la estrecha relación que existe en la máquina humana y la máquina animal, y dicha relación es tal que la medicina humana y la medicina veterinaria se instruirán y perfeccionarán mutuamente el día que, libres de un perjuicio ridículo y funesto, y esto se lo decía para los médicos, dejemos de pensar que nos rebajamos al estudiar los animales. O sea que vimos a Aristóteles y a Claude Bourgelat. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de One Health? Primer objetivo, la inocuidad o seguridad alimentaria. Segundo objetivo, la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Tercero, control de la zoonosis. Actualmente hablamos de la granja al plato, pero ya nos hemos extendido de la granja al tenedor. Hoy, cuando nos sentamos en una mesa, se da por descontado que no nos vamos a enfermar. Comemos un alimento, no pasa por nuestra cabeza que vamos a sufrir un cuadro de intoxicación alimentaria. De ahí la trazabilidad. Pero no existe el riesgo cero. Es decir, que no existen en nuestro comportamiento diario riesgo cero. O sea, tenemos riesgos con una aspirina, con una transfusión, con una vacuna.
siempre el riesgo está. Los alimentos contaminados hoy en día nos cuestan 420.000 vidas por año y se gastan, por decir entre comillas, 95.000 millones de dólares en pérdidas por año. En la edición del año 2022 de la Guía Mundial de Inocuidad Alimentaria, la Organización Mundial de la Salud especificó que había más de 200 enfermedades causadas por ingerir alimentos contaminados con bacterias, con virus, con parásitos, etc. Dentro de la seguridad alimentaria nosotros vamos a ver que de repente aparecen en los medios televisivos, radiales, vamos a ver, bueno, se confirmó, por ejemplo, en Rosario la presencia de bacterias en comida. Por ejemplo, este año hubo un cuadro de intoxicación alimentaria en una universidad, de un catering que se sirvió, y la presencia fue de una bacteria patógena como la Escherichia coli. También este año tuvimos la intoxicación y muerte de personas por contaminación con Salmonella typhimurium y Shigella. Esto fue comunicado y gestionado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de Berazategui. Otra bacteria que causa cuadros de intoxicación alimentaria es la Listeria monocitogenes. La Listeria es una bacteria que, si está presente en el alimento, una vez que ese alimento va a una heladera y se deja a temperatura de refrigeración, la bacteria se sigue multiplicando. ¿Y dónde aparece y dónde tiene mayor riesgo? En los alimentos que son conocidos como ready to eat o alimentos listos para consumir. Es decir, aquellos alimentos que una vez que no pasan por un proceso de recalentamiento, o si el recalentamiento no es el suficiente, nos produce una enfermedad. ¿Qué enfermedad? Meningitis, aborto, o en el primer trimestre de embarazo suele producir abortos. El doctor anteriormente comentó que tenemos 7 billones de personas actualmente en el 2022, y en el 2050 seremos unas 10 billones de personas o habitantes en el 2050. O sea que vamos a tener que aumentar nuestra producción de alimentos, nuestra cantidad de proteínas. Ahora, ¿cómo hacemos para aumentar esta cantidad de proteínas y de alimentos? Cada vez que nosotros aumentamos la producción, generamos que dentro de esa producción intensiva aumente el estrés, y si hay estrés, hay aparición de enfermedades. Se calcula que hasta un 20% de pérdidas ocasionadas por enfermedades. Por eso, en los países en vías de desarrollo, tengo 2 opciones. O una opción es el buen manejo. Los animales no se estresan. Si no se estresan, no tienen su sistema inmunitario comprometido, por ende, el número de enfermedades baja. Y también se reduce el número de antibióticos. Y la producción más barata es la que usamos antibióticos o promotores de crecimiento. Actualmente, aumento de consumo está dado sobre 3 antibióticos que los veremos a continuación. ¿Cuáles son las estrategias que ha adoptado la FAO para combatir la resistencia a los antimicrobianos? Es intensificar la colaboración entre expertos, en primer lugar. En segundo lugar, establecer asociaciones públicas y privadas orientadas a la prevención de enfermedades. Y, por último, promover estrategias socialmente aceptables y económicamente visibles que aborden el impacto socioeconómico. Actualmente hablamos de puntos calientes de resistencia a los antimicrobianos. Aquí en el gráfico A ustedes pueden ver en color rojo cuáles son los sectores
a nivel de nuestro planeta donde se ubican esas regiones. Por citarles alguna, y les queda mi exponencia, como India, China, Pakistán, Turquía, Brasil, Egipto, y ahora están comenzando a surgir donde en Kenia, Marruecos, Uruguay, sur de Brasil, centro de India y sur de China. Las tasas de resistencia más altas las tenemos en 3 tipos de antibióticos: penicilinas, sulfonamidas y tetraciclinas. Y tenemos que pensar que hoy en día estamos en un mundo globalizado. Por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia de COVID-19, la India estuvo al punto del colapso. La India es el primer país productor de vacunas y el primer país productor de medicamentos. Si la India colapsa, el mundo hubiera colapsado. Aquí les traje un ejemplo de un programa que se conoce como REDUCE, que fue desarrollado por España, en el cual ellos lograron reducir en un 32% la venta de antibióticos. Y en el caso de la producción porcina, trabajaron con la colistina, denominada colistina estratégica. ¿Qué significa? Que queda reducida el uso de ese antibiótico exclusivamente para los hospitales. Es decir, que la utilización de colistina en la producción porcina se redujo en un 99%, que es una producción intensiva. En contrapartida, en la producción aviar bajó o se redujo en un 71%. Es decir, que son más que alentadores. Bueno, la tercer punto u objetivo sería la zoonosis. La zoonosis, acá tenemos que hablar de Virchow, que él decía, el doctor Virchow, médico, antropólogo y biólogo alemán, que solo puedo enfatizar que no existe barrera científica, porque no debería haberla, entre la medicina veterinaria y la humana. El objeto de ellas puede ser diferente, pero la experiencia de una debe ser utilizada para el desarrollo de la otra, constituyéndose en bases de toda la medicina. Hoy en día, la zoonosis, en cuanto la rabia sigue siendo la de mayor preponderancia. Tenemos una muerte cada 9 minutos a nivel mundial, y la mayor difusión de la rabia es por vía aerógena. El concepto One Health lo empezaron a trabajar y los primeros que los acuñaron fueron Pasteur como químico y Dalmacio García Escara, que fue un veterinario que en el caso de la rabia, él descubrió que el virus de la rabia se desplazaba 1 milímetro por día por las terminales nerviosas. Es decir, que si un animal rabioso me muerde en un tobillo, la aparición de síntomas clínicos va a tardar mucho más que si me muerde en el cuello. Otra asociación de One Health es el trabajo que se hizo en equipo entre un médico, como el doctor Calmet, y el doctor Gering, veterinario, que fueron los que descubrieron la vacuna BCG. De ahí que las siglas BCG corresponden al bacilo Calmet-Guerin. Y llegamos a un término que seguramente no lo han escuchado, que se conoce como zoobiquity. Zoobiquity en español significa zoobicuidad. Este término fue desarrollado por una doctora en los Estados Unidos, cardióloga,
y que escribió un libro sobre Sobequity. Sobequity propone un enfoque integrado e interdisciplinario y explora cómo existen similitudes entre los animales y los seres humanos y no humanos, y cómo se puede utilizar esto para diagnosticar, tratar y curar pacientes de todas las especies. La doctora Horowitz, cardióloga de la UCLA y de la Universidad de Washington, ¿qué saben los veterinarios, o la serie del Dr. House, las películas del Dr. Dolittle? Entonces, que debemos comunicarnos más, debemos trabajar en equipo, y un principio básico es que la salud y el bienestar no se pueden sostener en un planeta con recursos que están agotados, que el planeta está contaminado y socialmente inestable. Las epidemias más importantes las hemos tenido durante el siglo XIX, durante el siglo XX y parte del siglo XXI. Entonces nos preguntamos, una vez que el Homo sapiens empezó a ser agrícola, entre 8.000 y 10.000 años, él permitió que la concentración de animales, la concentración de plantas y seres humanos crecieran enormemente. Entonces les dejó a los virus en bandeja para que pudieran producir enfermedad. Hoy en día se han descubierto un 1% de los virus que actualmente están en el planeta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Fue el cambio climático, fue el aumento de la temperatura ambiente. ¿Qué es lo que generó el aumento de la zoonosis? ¿Cuál es el papel de los veterinarios, el papel de los médicos, el papel de los profesionales? El hecho del cambio climático favoreció la transmisión y replicación de los virus y también de los huéspedes intermediarios, es decir, de los artrópodos. Esto generó que al aumentar la temperatura media, el rango aumentara. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, ustedes dirán, ¿hasta el 2030 se termina el mundo? No. Según los expertos, dicen que los cambios podrían ser irreversibles si no frenamos nuestras emisiones antes del 2030. Los expertos señalan que si en ese año no hay un cambio, va a comenzar el principio del fin para nuestro planeta, y esto va a ser grave. No solamente con el cambio climático se genera aumento de zoonosis o se predispuso la zoonosis, sino que también que las aves migratorias comenzaron a llevar desde un punto de origen hacia otros puntos virus, parásitos y bacterias que antes no iban de un lugar a otro. ¿Y cómo empezó todo esto? Acá tenemos al murciélago. Los murciélagos son mamíferos que tienen una temperatura que está muy por encima de la temperatura humana. Ellos tienen un metabolismo más activo. Entonces, ¿por qué tienen el metabolismo más activo? Porque necesitaron adaptarse a volar. Para adaptarse a volar necesitan más energía, y si necesitan más energía, la temperatura aumenta, hay rotura de cadena de ADN, pero eso hizo que su sistema inmunológico no desarrollara o no le generara una alerta y le produjera enfermedad. En contrapartida, en el ser humano, que la temperatura es de 37 grados, 37,5, ante una anoxia, ante un patógeno,
¿Cómo responde? ¿Con hipertermia o con fiebre? Que es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, podemos llegar a 38, 39, pero si los virus hay un pase interespecie, van a sobrevivir perfectamente en el ser humano. Un virus que se adapta a un murciélago probablemente no se verá, como les decía, afectado por una temperatura corporal más alta, por lo que la fiebre humana no va a funcionar como mecanismo de defensa. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué pasó todo esto? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Puede que la epidemia, en este caso la del COVID-19, empezara con un murciélago, pero fue nuestra actividad la que lo dejó suelto. ¿Y qué hicimos mal? Nosotros lo que hemos hecho es romper los diques de la biodiversidad. Hicimos que hemos invadido... Perdón. Hemos invadido su ecosistema, y con el comercio, la caza indiscriminada, el consumo de animales silvestres, la deforestación y la sobreexplotación ganadera, generamos la alteración del ecosistema de estos animales silvestres. La próxima pandemia, nos preguntamos, ¿será zoonótica o no será? Bueno, ya con el confinamiento del COVID, esto nos enseñó y hemos superado ese trance y aprendimos o estamos aprendiendo a gestionar nuestros ecosistemas, por lo cual haremos que el próximo virus que emerja lo haga lo más tarde posible. Y debemos fortalecer nuestros sistemas sanitarios y también nuestro sistema de capacidad de reacción ante pandemias futuras. Quiero dejar un concepto claro, que es: no deberíamos volver a la normalidad, porque esa normalidad es el meollo del problema. Cuando inicié mi charla les dije que el concepto de One Health o una medicina, o One Medicine, era muy veterinario y muy médico. Actualmente vamos por el concepto EcoHealth, en el cual se incorpora otra disciplina que es la antropología. Es decir, no podemos, un principio básico es que la salud y el bienestar no se pueden sostener en un planeta con recursos agotados, contaminados y socialmente inestables. Un concepto aún más desarrollado es el que se está gestionando, es el de Planetary Health, y los expertos piensan que se instrumente su estudio en las universidades. Si hacemos frente al cambio climático, vamos a evitar futuras pandemias, y si cuidamos nuestra salud, y si cuidamos la salud de la Tierra, vamos a estar cuidando nuestra salud. Acá tenemos que tener en cuenta 2 o 3 conceptos para que lograr o cambiamos esto o esto pinta muy mal. Tenemos que sentarnos y pensar en qué mundo queremos. Tenemos el empoderamiento, que es el poder que tiene cada persona de cambiar lo que no le gusta. Les traje una frase del doctor Mandela, en el cual que dice: no esperes el momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto. Y otro concepto es la resiliencia. Todos tenemos la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Ahí ustedes pueden ver un arbolito que está creciendo en un lugar totalmente inhóspito. O sea que tenemos la capacidad para adaptarnos y superar la actividad.
no nos estemos quejando todo el día. Tenemos que tener un enfoque One Health. Animales y humanos contraen las mismas enfermedades, porque médicos, veterinarios, profesionales de la salud, debemos trabajar juntos, porque la salud es única, necesitamos del medio ambiente, y no esperemos que vamos a hacer grandes proyectos, debemos romper y debemos recoger a esas personas o a esos multiplicadores uno a uno, y seremos multitud. Aquí estamos dando el primer paso y vamos a ver qué podemos hacer. Este planeta nos debe durar mucho porque es el único que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, por tu disertación, por aceptar tu participación en este evento. Vamos a esperar unos minutos, a ver si hay preguntas, y para continuar con el seminario. Bueno, aprovechamos este espacio ya para ir presentando a nuestra tercera disertante, a la doctora Teresa Estrella, directora nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación. Es médica, recibida en la Universidad Nacional de La Plata, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Buenos Aires, también es especialista en epidemiología, fue directora de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut, desde el 2010 hasta el 2021, y ex miembro de CONAIL en 2020 y 2022. Bienvenida, Teresa. Bueno, te damos el espacio para iniciar tu disertación. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Verdaderamente un placer estar acompañándolos en este momento en representación del Ministerio de Salud de la Nación. El área específica es la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, donde dentro del organigrama asienta el desarrollo de todo el trabajo de dos coordinaciones que son sumamente interesantes e importantes para el tema que vamos a tocar, que son la coordinación de zoonosis, a cargo de la doctora veterinaria Natalia Katz, y la coordinación de uso apropiado de antimicrobianos, en la coordinación, lo que nosotros denominamos RAM, resistencia antimicrobiana, a cargo de la doctora Laura Barcelona. Así que voy a intentar compartir pantalla con ustedes. Me dicen, por favor, si estamos ok. Creo que ya mucho se ha hablado de algunos conceptos generales, sin embargo, brevemente vamos a compartir con ustedes lo que tiene que ver con el concepto de una salud visto desde el área de la asistencia de la salud humana. Brevemente mencionar y repetir algo de lo que ya comentara en la primera ponencia el colega, pero me parece que es importante no perder de vista el por qué llegamos aquí a este escenario y al concepto y al abordaje de una salud, entendiendo, digamos, qué es lo que está pasando en nuestro planeta y qué es lo que ha hecho el ser humano en relación a las actividades y a las intervenciones en el medio ambiente y en su lugar, en su nicho de residencia. Y en ese sentido es importante por ahí mencionar algunas cuestiones que están relacionadas a lo que vamos a ver más adelante en términos de zoonosis, donde es importante visibilizar 4 dimensiones en este abordaje, que tienen que ver con la salud humana y animal, con la seguridad alimentaria, con el medio ambiente y con la economía. Entendiendo que dentro de la salud, de la órbita de la salud humana y animal, es sumamente importante conocer y saber
que el 60% de los patógenos, como ya se mencionara en un principio, causan las enfermedades humanas que provienen básicamente de animales domésticos o silvestres, y que el 75% de los patógenos que afectan al ser humano emergentes también son de origen humano, y que claramente el 80%, como se mencionara, son patógenos con riesgo de utilización en bioterrorismo. En términos de lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, ya lo mencionaron, que más del 70% de la proteína animal adicional va a ser necesaria para alimentar al mundo en el 2050, y más del 20% de las pérdidas de producción animal están vinculadas con enfermedades que ocurren en animales. Y por otra parte, algo que parece, digamos, no naturalizado, tal vez en algunos ámbitos no visibilizado, es la pérdida de más del 25% de la cubierta forestal original, con una mayor probabilidad de que el ser humano y su ganado, los animales con los que convive o con los que produce, tienen riesgo de entrar en contacto con animales silvestres, y esos contactos, por supuesto, que aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades. Tenemos muy cerquita una pandemia que podemos poner como ejemplo. Y que por otra parte, las actividades humanas han alterado ya el 75% del entorno terrestre y el 66% del marino, con todo lo que significa en impacto ambiental y por supuesto en los costos de la salud para el ser humano. Y en términos de economía, claramente, esas enfermedades animales representan una amenaza que es directa para los ingresos de las comunidades, fundamentalmente aquellas comunidades de residencia o de ámbito rural, que dependen básicamente de la producción para su supervivencia. Esto ya se mencionó, pero por ahí dar rápidamente un pantallazo de la hoja de ruta y de los motivos y la línea de tiempo. En el 2008 se toma formalmente el concepto de una salud a partir de esta, digamos, de esta comisión tripartita, con el objeto de abordar los problemas sanitarios que desde una interfaz ya más integrada, hombre, animal, ambiente, para dar lugar a una resolución desde la Organización Mundial de la Salud, aprobando el concepto nuevo de una salud que aborda un enfoque integral para para abordar las amenazas para la salud en la interfaz de las personas, los animales, el medio ambiente, y la firma del memorándum en el 2022 de las 4 organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Sanidad Animal, PNUMA y OMS, para trabajar conjuntamente el abordaje de una salud. Entonces, ya se mencionó rápidamente qué significa una salud como nueva definición, que es un enfoque integrador y unificador, que tiene como objetivo alcanzar el equilibrio y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, y no solo de las personas, sino de los animales y de los ecosistemas donde viven esas personas y esos animales, reconociendo que la salud de las personas, los animales domésticos, silvestres, las plantas, el medio ambiente en general, están estrechamente vinculados y son interdependientes. De esta manera, el enfoque moviliza a múltiples sectores, a múltiples disciplinas y comunidades de diferentes niveles de la sociedad a trabajar conjuntamente con la finalidad de promover el bienestar de la población y hacer frente a todas las amenazas a la salud y los ecosistemas, además de abordar otras necesidades como la necesidad de agua, de energía, de alimentos, de aire, alimentos nutritivos, y tomar conciencia, y en su defecto tomar medidas sobre el cambio climático, y de este modo contribuir a un desarrollo sostenible. Entonces esto significa claramente un cambio de paradigma. Veníamos de un paradigma centrado en la vigilancia de la enfermedad y en el abordaje de la enfermedad, con la investigación y el tratamiento para tratar de resolver esas situaciones, para cambiar a un paradigma basado en este concepto de una salud que incluye no solo la enfermedad humana, sino de los animales y los problemas del ambiente,
abordando ya una vigilancia más integral, haciendo foco en una etapa previa a la enfermedad humana, que sería la vigilancia del ambiente, con algunos factores predictivos para trabajar en prevención y en el cuidado de la salud humana. Una definición nueva de una salud que implica un abordaje transdisciplinario, y esto basado en el concepto de las 4 C. Esto quiere decir coordinación, comunicación, colaboración, construcción de capacidades, que es algo que ya se mencionó previamente, en un intento de integrar las ciencias naturales, las ciencias sociales, para un abordaje interdisciplinario, simultáneo, que incluya sistemas de conocimiento no académicos y que por supuesto ponga en valor las contribuciones de todos los involucrados en la generación del conocimiento para el objetivo común. Una salud que establece 5 principales ejes, donde la equidad es uno de ellos, aborda, digamos, para abordar entre sectores y diversas disciplinas, donde otro de los pilares o de los principios tiene que ver con la paridad sociopolítica y multicultural, donde la doctrina de que todas las personas son iguales y que merecen los mismos derechos y oportunidades, además incluye el compromiso de comunidades y de voces marginadas o no escuchadas hasta ahora, el equilibrio socioecológico, que busca una armonía entre la interacción hombre, animal, ambiente, y un reconocimiento de la importancia que tiene la biodiversidad, el acceso a espacios suficientes, a recursos naturales, el valor intrínseco de todos los seres vivos dentro de ese ecosistema. La administración y la responsabilidad, esto es muy importante, porque de los seres humanos depende el cambiar el comportamiento y adoptar soluciones que sean sostenibles, que reconozcan la importancia del bienestar animal y la integridad de todo el ecosistema, y de este modo aseguraremos así el bienestar de futuras generaciones, actuales y futuras, como ya se mencionara en la ponencia anterior. Y por supuesto la transdisciplina y la colaboración multisectorial, que creo que ahí está la clave, que incluye todas las disciplinas pertinentes y todas las formas de conocimiento, tanto tradicionales como modernas, para lograr una amplitud de perspectivas hacia el objetivo que necesitamos avanzar. Una salud que por definición da idea de una salud humana conectada con la salud animal y con la salud ambiental, y que incluye, entre otras cosas, el abordaje de lo que son las enfermedades zoonóticas, el abordaje de la resistencia antimicrobiana, de la seguridad alimentaria, de las enfermedades transmitidas por vectores, de la salud ambiental, de enfermedades crónicas, otras, salud mental y salud ocupacional, que son que empiezan la priorización. Digamos, esto que viene siendo como un concepto bien teórico, ¿cómo logramos operativizarlo? ¿Cómo logramos implementarlo? Se necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho acuerdo, porque necesariamente el primer paso son los mecanismos de coordinación entre los sectores para un abordaje conjunto. Eso claramente lleva en su necesidad la comunicación, y esa comunicación tiene que ser fluida, sistemática, acordada, rutinaria. Que necesitamos hacer. La vigilancia y los sistemas de vigilancia, los datos y los informes y la información que se puede generar entre sectores de manera conjunta es sumamente importante, porque claramente el dato es lo que permite generar información de calidad, con datos de calidad, tomar definiciones conjuntas y avanzar en el sentido que necesitamos. Y por supuesto, esos datos y esa información en los gestionando atentos y en pleno crecimiento de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo toma Argentina el abordaje de una salud? Desde el Ministerio de Salud es algo que se viene trabajando.
desde hace mucho tiempo y que claramente este concepto de una salud pone en valor, jerarquiza la articulación con las demás instituciones nacionales y aún internacionales para poder avanzar en ese sentido, entendiendo que las enfermedades zoonóticas para el cuidado de las enfermedades infecciosas ya conocidas y el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes, como lo mencionara en un inicio. Y que en la actualidad se han identificado más de 200 zoonosis que representan una amenaza para la salud humana y para el bienestar de los animales. Y en Argentina en los últimos 3 años se registraron más de 40.000 casos humanos ocasionados por enfermedades zoonóticas a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud que dispone el país, que ustedes a partir de la pandemia ha sido como muy, digamos, muy promocionado, y que para nosotros ha sido como una gran oportunidad para poner en valor la importancia que tiene el dato, los sistemas de vigilancia y la información que pueden aportar estos sistemas en ese sentido. Y en relación a esta zoonosis, el listado de las enfermedades zoonóticas en nuestro país, que son predominantes y que se encuentran dentro de la órbita del trabajo de la coordinación de zoonosis del Ministerio de Salud, en articulación con muchas áreas, muchas otras áreas del propio ministerio y por supuesto fuera del mismo. Y en ese sentido, el trabajo que se viene haciendo en materia de prevención y control de las enfermedades zoonóticas, donde el objetivo general es reducir la morbimortalidad ocasionadas por las enfermedades zoonóticas, y en ese sentido una serie de acciones para poder alcanzar el objetivo general, que tienen que ver con desarrollar actividades de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de asistencia a partir de la información epidemiológica disponible, donde la matriz, digamos, la fuente matriz de información es el Sistema Nacional de Vigilancia, para poder tomar definiciones o intervenciones y líneas estratégicas de acción que ayuden a disminuir la morbilidad y la mortalidad relacionada a las enfermedades zoonóticas. Y en ese sentido, la coordinación de actividades de educación, de promoción de la salud, de prevención, la asistencia a las jurisdicciones, la articulación con el SENASA en lo que respecta a la sanidad animal. Coordinar la existencia y la provisión de medicamentos y biológicos a las jurisdicciones, asistir técnicamente a las jurisdicciones en el manejo de las diferentes zoonosis, así como en la realización de campañas de vacunación antirrábica en áreas de riesgo y campañas en general, son parte de las acciones que se llevan adelante desde el Ministerio de Salud de la coordinación, del mismo modo que en términos de vigilancia, arbitrar los medios para garantizar la notificación obligatoria de los casos al Sistema Nacional de Vigilancia y fortalecer las redes de laboratorio para diagnóstico de estas enfermedades, así como coordinar el monitoreo y la evaluación de las estrategias y acciones implementadas para elaborar los informes que luego sirvan para la toma de decisiones. Entonces, en todo esto que les mencioné anteriormente, hay un actor clave que es el médico o la médica veterinaria en el sistema de salud pública. ¿Cuál es el rol de estos profesionales? Y en estos años hemos identificado, y podemos compartir, digamos, con ustedes lo que se trabajó para lo que finalmente sucedió a principios de este año, que es la resolución que ya les voy a mencionar. El rol del veterinario o de la veterinaria en lo que tiene que ver con las acciones y con su intervención en la salud pública tiene que ver con prevenir y controlar, por supuesto, las enfermedades zoonóticas, pero también con la participación en la implementación de los programas de vigilancia epidemiológica, el trabajo en garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos en las áreas específicas, en el campo de la investigación primaria, en contribuir al desarrollo de programas interdisciplinarios para abordar problemáticas relacionadas a la convivencia de las personas con los animales, a conformar equipos multidisciplinarios para el uso racional de antimicrobianos, para el manejo de la resistencia antimicrobiana, así como también programas de educación para la promoción de la salud en todos sus aspectos,
y del mismo modo proteger el ambiente y asesorar, promover, vigilar por el uso racional de los recursos naturales en su conjunto. Creo que gran parte de esto ya se mencionó en las charlas anteriores. Entonces, conceptos claros, 3, podemos resumir: el control de las enfermedades zoonóticas, la inocuidad y la calidad de los alimentos y el agua, y la producción animal sustentable. Claramente, en ese sentido y en estos 3 conceptos, los médicos y las médicas veterinarias están presentes diariamente en cada una, digamos, en la vida de cada una de las personas y en el cuidado, por supuesto, de la salud de esas personas. Entonces, considerando todo esto, se comenzó a trabajar el año pasado desde el Ministerio de Salud, y atentos a que se vio que la regulación que es inherente al ejercicio profesional y es de competencia jurisdiccional y no nacional, y que el encuadre normativo referente a los procesos de matriculación y de registración profesional no es uniforme en las 24 jurisdicciones del país, se propone incorporar la información relativa a lo que tiene que ver con la matrícula de los profesionales de las ciencias veterinarias al REFES, al Registro Federal de Profesionales de la Salud. Entonces se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a informar las matrículas de los profesionales veterinarios en el Registro Federal de Profesionales de la Salud, previa suscripción de los convenios de colaboración respectivos. En ese sentido, se trabaja en la elaboración de la resolución ministerial, convocando a diferentes representantes de todos los sectores relacionados con la temática, así es como el Ministerio de Salud de la Nación, con los Ministerios de Salud provinciales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, SENASA, los colegios y consejos de médicos veterinarios, las federaciones veterinarias y las facultades de ciencias veterinarias, tanto públicas como privadas, trabajaron el año pasado en lo que finalmente fue la resolución ministerial número 185 del año 2023, esto tiene que ver con inicios de este año, en el mes de febrero, donde se considera de interés sanitario la actividad que desarrollan los profesionales veterinarios en la prevención y en el manejo de enfermedades, incluidas las que se transmiten a las personas en el marco del enfoque de una salud, donde se convoca a las entidades académicas universitarias y colegios profesionales de las ciencias veterinarias a trabajar de forma corporativa y colaborativa con las diferentes áreas del Ministerio, y donde se invita, en el artículo 3, a las provincias y a la Ciudad Autónoma a informar las matrículas de sus profesionales en el REFES, del mismo modo que figuran hoy día la matrícula de los profesionales médicos para el cuidado de la salud de los humanos. Entonces se instruye a la coordinación de zoonosis a implementar las acciones pertinentes para llevar adelante la estrategia de trabajo conjunta dispuesta en el artículo 2, y se instruye por otra parte a la Dirección Nacional de Calidad de Servicios de Salud y Regulación Sanitaria a articular las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3. De esta manera, el Ministerio de Salud de Nación reconoce y adopta la figura del veterinario o las veterinarias como parte del equipo de salud que adopta y reconoce verdaderamente el trabajo que venía realizándose de manera silenciosa, más o menos, pero de forma muy articulada con lo que tenía que ver con el cuidado de la salud humana, y esto, por supuesto, entendiendo que lo que necesitamos es seguir avanzando en este abordaje y en este concepto de una salud. Luego, en lo que tiene que ver con la otra gran dimensión que se aborda desde el Ministerio de Salud, que es la resistencia antimicrobiana, sabemos que la resistencia antimicrobianos es una gran amenaza para los seres humanos, para todo el planeta, en realidad, para todas las interfaces, hombre, animal, plantas, medio ambiente, que nos afecta a todos, que la pandemia ha puesto en jaque esa predicción de que íbamos a llegar al 2050 con una resistencia antimicrobiana que no íbamos a poder manejar, y claramente aceleró alrededor de 10 años, dicen quienes nos asesoran en esto. De hecho, ya la República Argentina ha notificado en el transcurso de este año la aparición de cepas pan resistentes a antimicrobianos, con lo cual eso nos pone
en un lugar de mucho esfuerzo y mucho trabajo para poder afrontar lo que se viene en términos de vigilancia y control, y entonces claramente requiere el manejo de la resistencia antimicrobiana, la colaboración de todos los sectores para preservar la eficacia de esos antimicrobianos que son fundamentales para el cuidado de la salud humana. Entonces, hay un trabajo que viene ya realizándose de manera conjunta a partir de una resolución conjunta en el año del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es la conformación a partir de la conformación y a través de el trabajo de la Comisión Nacional para el Control de Resistencia Antimicrobiana, cuya conformación se basa en el concepto de que los antimicrobianos son un recurso finito, un recurso limitado, no renovable, y que el problema de la resistencia antimicrobiana claramente tiene un origen multifactorial, es de alcance mundial, de alcance global, y trasciende fronteras, estructuras de gobierno, colores políticos, y requiere claramente acciones inmediatas, integradas y multisectoriales, y un plan de abordaje inmediato, de medio y de largo plazo. Entonces, en ese sentido, se trabajó en esa conformación en la que el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con cada una de las áreas de competencia de esos ministerios, conformaron la representatividad en esta comisión que está coordinada por la Coordinación de Uso Apropiado de Antimicrobianos y que trabaja con la participación como invitados de organismos y otras instituciones nacionales e internacionales para el abordaje de los diferentes proyectos de trabajo y líneas de trabajo, donde las funciones que tiene la Comisión Nacional de Control de Resistencia Antimicrobiana tiene que ver básicamente con la vigilancia de la resistencia de la salud humana, animal y de producción agroalimentaria, con la regulación del uso de antimicrobianos en esos ámbitos, con el uso responsable de antimicrobianos en la salud humana, animal y agroalimentaria, y con el trabajo en prevención y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud humana, animal y del ámbito agroalimentario. Se ha venido trabajando desde el 2015 en diversas líneas de abordaje, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en producción animal, con el abordaje de la línea de promotores de crecimiento o de tratamiento preventivo, o el uso de antimicrobianos en el tratamiento profiláctico. Claramente, algo que se ha logrado con muy buena articulación y un muy buen trabajo fue medir el impacto eliminar el uso, prohibir el uso de consumo animal de la colistina, y ahora esto sucedió bajo resolución de SENASA número 22 en el año 2019. Esto es algo sumamente importante porque es un antimicrobiano que actualmente se está utilizando como, terapéutica en infecciones multiresistentes en el cuidado de la salud humana. Y por supuesto que se está trabajando ahora actualmente en el retiro, del mismo modo que se hizo con la colistina, el retiro del uso de la fosfomicina en los animales y en el ámbito de la producción animal, del mismo modo que se comienza a trabajar en la vigilancia del impacto de la prohibición de los diferentes antimicrobianos en este ámbito. En lo que tiene que ver con la vigilancia alimentaria, trabaja con ACRA en articulación con el Programa Nacional de Vigilancia de la Resistencia a Antimicrobianos en bacterias transmitidas por alimentos, donde ese trabajo liderado o coordinado por INAL y ANMAT
aborda el compromiso y la participación de las jurisdicciones provinciales de las diferentes áreas bromatológicas de las provincias del país, con las redes de laboratorio, que tienen que ver con el análisis de alimentos, la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos, la RENALOA, y la coordinación desde el Ministerio de Salud de la Nación a través de los institutos descentralizados de INAL y ANMAT. Por otra parte, la articulación a través de CONACRA con organismos internacionales, como ustedes pueden ver ahí, el detalle de las diferentes instituciones que trabajan en los diferentes proyectos de abordaje, que se concentran en la comisión de trabajo de CONACRA, y actualmente se está trabajando para combatir la resistencia de los antimicrobianos con otras líneas de proyectos que lidera la Unión Europea, que considera claramente crucial la alianza de la tripartita de las instituciones que abordan o toman el concepto de una salud para luchar contra la resistencia antimicrobiana en América Latina. Todos trabajando para el mismo objetivo, que consiste en contribuir en abordar la resistencia antimicrobiana a través de la implementación de los planes nacionales de acción en el marco de América Latina, y con 11 proyectos ya en el tercer año de trabajo continuo para seguir abordando los temas relacionados. Entonces, en el marco de la resistencia legal de la resistencia antimicrobiana, desde el comienzo de la Comisión Nacional de Control de Resistencia Antimicrobiana, CONACRA, se han sucedido varios marcos, resoluciones y instrumentos legales que era necesario en este contexto poder integrar y unificar. Y esto se propuso, se trabajó, se pensó y se elaboró para armar lo que es hoy la Ley Integral de Resistencia Antimicrobiana, que es una ley promulgada el 10 de agosto del 2022, que bajo el número 27.680 se denomina Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, y que se trata de una ley integral con un enfoque de una salud abordando un enfoque multidisciplinario. Aquí lo interesante es, además del contenido y por supuesto todos los artículos que le integran, es que es de una ley de orden público. Esto significa que es válida en todo el territorio nacional y que no necesita la adhesión a la ley, porque justamente el orden público implica eso. Y lo más importante de destacar en términos de antecedentes de trabajo en relación a la resistencia antimicrobiana es que crea el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana, con el objeto de promover los programas de control de infecciones en las distintas instituciones de salud, de promover el uso apropiado, la regulación y la fiscalización de los antimicrobianos, de promover la investigación en diagnóstico y tratamiento de las infecciones, y algo bien importante en términos de la Comisión Nacional de Control de Resistencia Antimicrobiana es que formaliza de alguna manera, con la espalda que le da, con el respaldo que le da la ley, la creación de esta Comisión Nacional, que hasta aquí se basaba en una, digamos, su conformación en una resolución conjunta de ambos ministerios. El otro punto que permite la ley, o que aborda la ley, es el acceso equitativo y accesible a los antimicrobianos, a las vacunas y a las pruebas diagnósticas en todo el ámbito nacional, así como la importancia de profundizar las acciones de comunicación, de educación y de concientización. Del mismo modo que conceder una mayor prioridad a la asignación de recursos para abordar el tema de la resistencia, instando a los mecanismos de financiamiento de los ámbitos de la salud humana, animal y vegetal,
y también de la producción de alimentos y del medio ambiente, a contribuir a esta asignación de recursos. Hace un llamamiento a los donantes públicos, privados y filantrópicos para aportar fondos en la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Tiene como objetivo además regular y promover el uso racional de antimicrobianos en la salud animal y la producción agroalimentaria, y por supuesto eliminar gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en los animales de consumo humano. Entonces, claramente, de lo dicho hasta aquí, es necesario, digamos, para finalizar, tener el concepto y, digamos, y la visión de lo que significa el uso prudente, o el uso apropiado, o el uso adecuado de antimicrobianos. Depende del ámbito en el que uno escuche hablar de resistencia antimicrobiana, cambia, digamos, el concepto, pero básicamente es lo mismo. Y entonces algunas cuestiones básicas para recordar y ayudar a promover la información relacionada al uso de antimicrobianos, que tiene que ver con la competencia y el compromiso y la responsabilidad y lo que pueden aportar desde las diferentes áreas. En este caso, desde lo poblacional, el concepto de no automedicarse, de comprar antibióticos solo con receta antimicrobiana, de respetar los horarios y las dosis de las prescripciones, de no compartir los antimicrobianos, de no tomar antibióticos cuando cursamos infecciones virales, además de sostener las medidas preventivas básicas que no tienen que ver con el consumo de antimicrobianos, pero que sí tienen que ver con la prevención de infecciones que tal vez requieran posteriormente su consumo. Y esto es sostener las medidas de prevención que aprendimos en la pandemia, que repetimos todo el tiempo durante la pandemia en relación al lavado de manos, digamos, a todas las medidas preventivas que tenían que ver con el quedarse en casa, el resguardarse, el no asistir a lugares públicos si uno se encuentra enfermo, del mismo modo que todas las etiquetas que tienen que ver con la higiene alimentaria. Y en relación a la salud humana y lo que tiene que ver con el ámbito de los servicios de salud, recetar los antimicrobianos como tratamiento y no por las dudas o por prevención, realizar los estudios previos antes de medicar, estar seguros de que claramente la indicación es la que corresponde para un antimicrobiano, lograr coberturas adecuadas de vacunación correspondientes a enfermedades bacterianas prevenibles por vacunas y a enfermedades virales prevenibles por vacunas, y por supuesto apuntar y alcanzar programas con alto estándar en las medidas de control de infecciones. Y en lo que tiene que ver con salud animal, mejorar las medidas preventivas, la vacunación, la bioseguridad. Lo más importante es no utilizar antimicrobianos en animales como promotores de crecimiento, así del mismo modo como profilaxis. Respetar los tiempos y las dosis y el control de la comercialización, del mismo modo que sucede con la salud humana. Y aquí el gran desafío es reemplazar los antibióticos que se utilizan actualmente por alternativas válidas lo antes posible para eliminar el consumo de esos antimicrobianos en ese nicho de promotores de crecimiento. Y en lo que tiene que ver con la administración pública, claramente las instituciones necesitan establecer estrategias que sean eficientes mediante planes de acción frente a la resistencia antimicrobiana, a estrategias de concientización para la importancia que tiene la resistencia antimicrobiana en salud pública, promocionando el concepto de una salud y el impacto que puede tener en nuestra población y en nuestro planeta en el corto plazo, si no intervenimos de manera consciente y de manera pronta. Por supuesto que los programas educativos y el marco legal son pilares fundamentales para llevar esto adelante en un marco además de intersectorialidad y de integralidad. Así que tenemos un gran desafío por delante. De acuerdo con todas las exposiciones anteriores, es momento de dar lugar a la escucha, a los acuerdos y a la puesta en marcha de pequeñas acciones
sin pensar en grandes aspiraciones. Las pequeñas acciones muchas pequeñas acciones son las que nos van a dar lugar a muchos y grandes resultados en el corto plazo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Qué ilustrativa su disertación, cuántos desafíos entre los distintos expositores. Mientras esperamos la incorporación de alguna de las preguntas en el chat, queremos agradecerles a los asistentes por su participación, a los disertantes en especial por haber hecho ese espacio de sus complicadas agendas para participar del mismo, a los colegas, amigos que se han inscrito, a los miembros de la comunidad universitaria, nuestro agradecimiento. Les paso la palabra, mientras seguimos esperando, a la doctora Bertone. Rosana. Gustavo, ahí vamos a compartirle Hola. una pantalla con las preguntas que hay hasta el momento, para que puedas leerlas. ¿Cómo no? Bueno, empezamos. Natalia, para Marcelo, dice: buen día, ¿la agroecología sería una opción, aun si el rendimiento o la producción no sea el máximo, teniendo en cuenta el incremento de la población? ¿Se escucha así? Sí. Sí, la agroecología se puede utilizar en aquellas explotaciones que no son intensivas. Hay que trabajar mucho sobre explotaciones como producción porcina, producción aviar, producción acuícola, y habrá que ver cómo se interrelaciona la agroecología con estas producciones. Muy bien. Germán pregunta: ¿en qué falló Argentina en detener el avance del dengue? Cuando publicaron ustedes la fuente de implementación de residuos peligrosos en el impuesto medicina local, centros sanitarios y otros sitios, ¿hay qué otros sitios se refieren? Sí. Ahí creo que me toca a mí, no podía desmutear. En realidad, hablar de un fallo o de una... es como más complejo. Digamos, el avance del dengue en la región de las Américas ha sido algo que en los últimos años se está viendo con mucha preocupación, y en realidad detener el avance del dengue es algo como muy complejo, si bien en décadas anteriores hubo un trabajo muy fuerte que logró controlarlo. La aparición de la epidemia de dengue tiene que ver con, entre otras cosas, con cuestiones muy, digamos, de ámbito cultural. Cuando uno conoce el mapa de afectación de dengue en nuestro país, puede ver que hay determinados lugares en los que aparecen siempre los casos inicialmente, y uno ya puede ir previendo que esto puede ir expandiéndose de una manera exponencial. El trabajo desde el Ministerio de Salud a lo largo del año es constante, es articulado con los niveles jurisdiccionales y locales. Esto significa que en la tarea de la vigilancia entomológica y del control del vector están involucrados los 3 niveles: nacional, jurisdiccional y municipal, y que claramente existen lugares que son nichos para los criaderos de mosquitos del vector, que son sumamente difíciles de erradicar. Durante el año pasado se trabajó en la temporada del dengue. Comienza, digamos, no comienza el año en enero, comienza alrededor de fines de julio-agosto, que es donde se comienza el trabajo de preparación para el control en la temporada. Se trabajó en la articulación con las jurisdicciones, en la capacitación, en la vigilancia, en la identificación de los lugares de alto riesgo, en la sensibilización de la población, y bueno,
del mismo modo que ocurrió en los países vecinos, el gran problema que tuvo Brasil y Paraguay. En ese sentido, este año con las enfermedades vectoriales no fueron ajenas a nuestro país, y se espera que esto, digamos, continúe, lo que se está trabajando, y que ahora que está terminando y que estamos en la efervescencia del brote de la epidemia de dengue de este año, se está trabajando en la elaboración de estrategias, digamos, dirigidas a aquellos lugares de alto riesgo, entendiendo y analizando dónde pudo haber estado, digamos, la dificultad en el control, pero claramente esto es muy difícil de controlar en términos de éxito, fracaso. Las enfermedades epidémicas surgen y verdaderamente el control se hace muy complejo una vez que están instaladas, sobre todo cuando hay, digamos, incidencias climáticas que no podemos, digamos, manejar o controlar, y en ese sentido el trabajo se hace más intenso en los controles de los reservorios, que por otra parte es necesario insistir en que el mayor esfuerzo debe realizarse en los meses de frío, porque es donde se va a trabajar en la eliminación de los reservorios o de los criaderos, donde van a estar los huevos, digamos, que pueden persistir meses viables, esperando las condiciones apropiadas de temperatura y de ambiente para poder completar el ciclo para llegar al vector adulto. Así que claramente necesitamos este es un ejemplo bien claro de que necesitamos seguir trabajando y fortaleciendo la interrelación, la intersectorialidad, el abordaje integral, la educación y la comunicación apropiada frente al riesgo de ocurrencias de enfermedades de este tipo. Bueno, muchas gracias, doctora. Seguimos con las preguntas entonces. Juan Luis Sedeno Pozo pregunta: ¿qué esfuerzos concretos y reales se están realizando para integrar el concepto de zooubicuidad a nivel de la institucionalidad supranacional en el ámbito de la salud pública mundial, en concordancia con el enfoque propuesto por Una Salud? Sí, zoobiquity o zoobicuidad, cuando lo escribe su libro la doctora Barbara Nicholson Horowitz, lo hace en base a que profesionales de un zoológico la empiezan a llamar para empezar a tratar patologías que ellos estaban viendo dentro del mismo. A partir de ese trabajo en forma a los zoológicos y a trabajar en forma coordinada, y viceversa, lo cual generó un antes y un después. Por eso yo hablé del Dr. House versus Dr. Doolittle. Entendemos que eso fue un puntapié inicial, hay que trabajar mucho, hay que trabajar en forma coordinada, y no solamente lo que es medicina humana, medicina veterinaria, y creo que esto nos va a llevar muchos años, pero es el comienzo. Muy bien, Marcelo. Fabiana Rita Maldonado pregunta: ¿cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para disminuir la degradación del medio ambiente debido a la producción agrícola ganadera, principalmente la expansión de las zonas de cultivo, disminución de la biodiversidad? Sí, entiendo, Gustavo, que esta pregunta la debería responder un trabajo coordinado con un ingeniero agrónomo, atento que es un tema con esa expertise. Si te parece, podemos hacer la consulta y hacérsela llegar a Fabiana. ¿Cómo no? Quería plantearles,
en respuesta, una observación que la Unión Europea se ha declarado, ha restringido, prohibido el ingreso de productos provenientes de lugares deforestados, por lo cual a nivel nacional se está tratando de establecer un marco jurídico y una certificación, hablando de la expansión de zonas que disminuyen quizás la biodiversidad. Esta es una preocupación a nivel internacional, pero bueno, dejamos abierta la respuesta, Fabiana, desde el punto de vista agronómico, como nos proponía Marcelo. Sergio González pregunta si existe apoyo económico nacional o internacional para llevar adelante una sola salud, porque es el punto de partida para política pública. Sin presupuesto es imposible, dice Sergio. Le cedo la respuesta a la doctora Teresa Estela. El apoyo, claramente es necesario trabajar con una articulación y un apoyo económico y sin, digamos, teniendo en cuenta que los objetivos comunes requieren un análisis, requieren una elaboración de planes y requieren un contenido que es necesario sustentar desde lo económico, y por eso los acuerdos con los diferentes o las diferentes instituciones internacionales. Entendemos que la ley que hemos tenido promulgada desde hace unos meses también nos pone en otro lugar de valoración de la importancia del abordaje intersectorial y de la necesidad de poder generar, como mencionaba en la presentación, diferentes socios estratégicos para poder llevar adelante todos los proyectos que necesitamos abordar para poder alcanzar los objetivos. Sin embargo, en algunas circunstancias no se trata de, digamos, de dinero. Hay mucho trabajo que nosotros podemos avanzar en acuerdos, en educación, en capacitación, en sensibilización de diferentes áreas para poder lograr algunos cambios de los que necesitamos en el corto plazo. De manera que están previstos además dentro de la organización de los presupuestos y dentro de la planificación de las líneas de abordaje para los años siguientes, la necesidad de avanzar en ese sentido. Sin embargo, esto es bien incipiente, entendiendo el marco legal que nos otorga la ley de RAM, que es la oportunidad para comenzar a trabajar en ese sentido, en seguir sumando actores, seguir sumando actores estratégicos, no solamente en lo que tiene que ver con el conocimiento y con la escala de proyectos, sino también con el financiamiento de los mismos. Muy bien, si no hay más preguntas, damos por cerrado esta etapa del seminario. Ahora sí, la doctora Bertone, por favor. Bueno, simplemente quiero agradecer al Ministerio de Salud en nombre de la doctora Estrella, agradecer al SENASA en nombre de Marcelo Roberto, y también de la Organización Mundial de la Salud por Martín Misacian, y al doctor Gustavo Acosta, que bueno, que fue para nosotros el que nos avisoró este tema y nos dijo de la importancia que tenía. Así que bueno, las puertas del sistema MITA están abiertas para las capacitaciones que ustedes crean convenientes. Desde ya nos parece que la única manera de poder avanzar y crecer es trabajar conjuntamente. Nosotros creemos fervientemente que lo académico tiene que estar acompañado a toda una actividad pública y privada, así que bueno, esperamos que en este espacio, para cuando ustedes quieran, vuelvo a agradecer en mi nombre, en nombre de Alessandro Piovesana,
en nombre del sistema MITA, y bueno, y alguien que siempre está atrás de bambalinas, que es la gente de sistemas, en especial a Marcia, que bueno, que es la que hace que todo esto también sea posible, ¿no? Tiene que ver con un montón de que estamos trabajando conjuntamente para que este seminario pueda haber sido posible. Así que bueno, gracias y hasta el próximo seminario. Los convocamos cada 15 días, hacemos seminarios gratuitos. Adiós, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias, Rosana.